Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4. Continuamos con nuestra serie de estudios acerca del libro de los Efesios y tenemos como tema en esta mañana los deberes de los hijos. Deberes de los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No importa actualmente a donde podamos voltear nuestra cabeza, podemos ver en las sociedades alrededor del mundo el antagonismo, la violencia, las divisiones y la rebelión contra la autoridad. Nunca en la historia humana, y estoy hablando de los últimos 30 años, nunca en la historia humana, en los últimos 30 años hacia acá, había el mundo percibido o había el mundo testificado acerca de la rebelión de los hijos contra los padres. Es una ola de anarquía contra la autoridad, de desprecio a los padres, de insultos a los padres, de ponérseles ya casi, ¿verdad?, al brinco a los padres, una rebelión, repito, como no se había visto. Todavía recuerdo hace algunos años, cuando mi padre nos decía que no podíamos llegar después de las 11 de la noche a la casa. Y yo llegaba a las 11 de la noche y lo primero que mi padre me decía era, sóplame. Traía su alcoholímetro. Y si él me olía alcohol, ¿verdad?, que regularmente siempre llegaba yo con aliento alcohólico, no era cristiano, me esperaba para poncharme con la mano y era un hombre grandísimo y pues de alguna u otra para disciplinar, revelar, pero eran épocas en las que los hijos no podían hacer las cosas que actualmente hacen la mayor parte de los jóvenes. Ahora vivimos una época en la que los hijos llegan a los 2 o 3 días después de que se fueron de parranda. Es el día en la que llegan a las 3, 4 de la mañana y ya los padres ya no lo están esperando. Ya a las 2, 3 de la mañana están los padres, ya no les importa, ¿verdad?, si llegan o no llegan, porque saben que ya no pueden hacer nada en contra de ellos. Encontramos también que se ha tratado de buscar soluciones en la legislación, en la educación y en otros medios para poder remediar esta situación tan alarmante, que es un termómetro de una sociedad descompuesta. Es un termómetro, es un síntoma, es un parámetro de una sociedad en descomposición. Porque cuando nosotros abandonamos los principios éticos y morales cristianos de la Biblia, es precisamente cuando el ser humano pierde totalmente su brújula y su dirección en su vida. Todos nosotros, en cualquier iglesia a la que tú asistas en el mundo, venimos lastimados y heridos. No hay nadie en la iglesia, en esta iglesia y en todas las cristianas del mundo, donde las ovejas o los congregantes no hayan sido en su infancia lastimados, abusados físicamente, otros desgraciadamente en el área sexual, otros durante su juventud, otros en la edad madura, divorciados, abandonados por su cónyuge, o viceversa, etcétera, etcétera, de acuerdo, aunque tú te sientas que sufres más que otros y que nadie ha pasado lo que tú has pasado, todos venimos a ser sanados. Todos venimos. Y que Dios ha tomado, el que viene a que Jesucristo se pone en las manos de Dios y comienza Dios a unir todo. Me quebraron, me fueron ocasionados para que Dios pueda hacernos una nueva persona lista, preparada para toda buena obra. Para que podamos enfrentar el futuro con el poder y la gracia y la misericordia de Dios. La tragedia más grande que le pudiera suceder a un ser humano dentro de alguna iglesia es no dejar que lo sanara. Yo les decía hace algún tiempo que tuvimos un caso
en una iglesia donde veíamos los pastores a un muchacho que tenía, ¿verdad?, ciertas tendencias hacia la izquierda. No a la izquierda política, ¿verdad? Hay izquierda de política y hay izquierda también moral. Entonces este muchacho, ¿verdad?, tenía tendencias homosexuales y los pastores tenemos la obligación de cuando percibimos a alguna persona de esta manera, o no importa que él sea con esas tendencias, puede ser una persona amargada o herida o lastimada, buscarlo y acercarle y decirle en qué te podemos servir, porque no has venido a nosotros, pero qué podemos hacer por tu vida. Yo me acerqué a este muchacho y le dije, quiero que me abras tu corazón y me digas qué problemas tienes en tu corazón emocionalmente. Total que él me dijo, mire hermano pastor, le doy gracias por su confianza, yo fui abusado sexualmente cuando era joven. Y fue un impacto y un trauma tan grande que me causó en mi corazón, que tengo 39 años, no me he casado, no creo que pueda ser feliz a mi esposa, etcétera, etcétera, pero yo necesito sanidad. Le dije, gracias a Dios, lo tomé de los hombros, oré por él y comenzó a llenarse de lágrimas. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que muchas personas creen que porque hablamos en contra de la homosexualidad o del alcoholismo o de la drogadicción, estamos hablando en contra del ser humano como individuo. Y tenemos que separar, ¿verdad?, los pecados de la persona. Porque nosotros amamos a los homosexuales como cristianos, amamos a las lesbianas, amamos a los drogadictos, pero no estamos de acuerdo en el estilo de vida que han escogido para poder dirigir su vida y su familia. Entonces, Dios está en contra de los pecados, pero Dios ama al individuo. Entonces, yo te abro los brazos y te digo, te voy a ayudar, pero no vengas a la iglesia a burlarte de Dios. No vengas a la iglesia a llevarte chavitos. No vengas a la iglesia a tratar de llevarte chavitas, porque entonces te enfrentas contra el Espíritu de Dios. Y ahí sí Dios es, ¿verdad?, absolutamente iracundo, porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, si tú vienes a la iglesia, es como si yo voy al hospital a robar. Yo no voy al hospital a robar a las enfermeras. No voy al hospital a ver que me llevo en la camilla del paciente. Voy a que me sanen. Igual tú vienes a la iglesia, a un hospital, a ser sanado. No abusar y aprovecharte de la bondad y la misericordia que se te tiende con los brazos abiertos. Entonces, cuando venimos a la iglesia, nos damos cuenta que todos necesitamos ayuda, necesitamos restauración, necesitamos sanidad en nuestro corazón. En esta sección, Dios trata principalmente con los hijos. Quiero que noten dos cosas, dos principios importantes. En el versículo 1 de Efesios 6, se les manda a los hijos obedecer. Y en el versículo 2, se les manda a honrar. Y aquí encontramos dos áreas de los hijos o deberes de nosotros a los padres. Todos los niños menores de edad necesitan obedecer a sus padres. Pero cuando somos mayores de edad o nos hemos casado y mi padre, por ejemplo, es mormón y yo me convierto, yo ya no tengo la obligación de obedecerlo porque ahí mi padre está violando un mandamiento de la palabra de Dios que me dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y si mi papá es budista o mi papá tiene otra religión y me quiere obligar a asistir a sus cultos o a su iglesia o a su religión, en ese momento yo no tengo por qué obedecerlo. Se antepone la ley de Dios. Si mi padre abusa de mí sexualmente o abusa de ti cuando eres menor de edad, es el momento en cuando los niños tienen que ser protegidos por terceras personas, o si tú ves que a tu sobrinito su padre está abusando de él, o tú como madre ves que tu esposo abusa de tu hijastra o de alguno de tus menores de edad, tú tienes la responsabilidad de demandarlo y denunciarlo ante las autoridades penales, para que se ejerza el castigo correspondiente a él. Y lo vamos a analizar poco a poco. Hijos, obedezcan al Señor a vuestros padres. Esta palabra obedecer, upo kouo, en el griego significa sométete, cumple con, presta atención, sigue instrucciones. ¿Sabían que la obediencia es la primera ley del universo?
La obediencia es la primer ley del universo porque regula todo lo que existe a nuestro alrededor. Nosotros volteamos hacia arriba y vemos el espacio infinito y nos damos cuenta de qué forma tan maravillosa la Tierra, contraponiendo las leyes físicas, se mueve sobre su eje en 24 horas y se traslada alrededor del Sol en 365 días, y de qué forma tan matemática este movimiento con segundos y con horas, etcétera, etcétera, es perfecto, y gracias a que la Tierra obedece leyes físicas cósmicas, podemos nosotros tener orden y unidad en el universo que nos rodea. Entonces Dios dejó estampado en el universo su orden y su diseño, su inteligencia, para que entendiésemos que todo tiene que funcionar como un reloj. Cuando Él diseñó el cuerpo humano, nos diseñó para que nosotros tuviésemos una alimentación apropiada y adecuada que beneficiara mi corazón, mi sangre, mi estómago, mi hígado, mis riñones, mi sistema nervioso. Porque así fue como Dios me diseñó. Si yo llevo a mi boca alimentos grasosos, alimentos químicos, alimentos preparados o fabricados químicamente, como papitas, sabritas, pizzerolas, refrescos, etcétera, etcétera, estoy atentando y desordenando el orden, la armonía que debe existir en mi cuerpo. Porque Dios no me creó para que yo pudiera desarmonizar y entrar mi cuerpo en estado de anarquía, que es lo que es una enfermedad. Una enfermedad es algo que altera el funcionamiento normal y armonioso de tu cuerpo. Y el 90% de las veces viene por las cosas que te metes a la boca. Vemos pues en todas las cosas que debemos aprender a someternos a las leyes, tanto físicas como naturales como espirituales. La policía no hizo porque nos odia los semáforos. Entonces yo voy en mi vehículo y la preventiva se prende la luz amarilla, yo tengo que aprender a someterme por mi propio beneficio, para mi propio cuidado y el de mi familia. Si yo conduzco con alcohol, conduzco y me paso los altos, estoy violando leyes y produciendo desorden, produciendo anarquía, produciendo accidentes, lastimando a terceras personas por mi irresponsabilidad. Cuando dice la Biblia que los hijos deben obedecer a sus padres, se nos dan 4 razones para esta obediencia. Número 1. Obedecer en el Señor a vuestros padres. La primera razón por la cual los hijos deben obedecer a sus padres es porque son cristianos. En el Señor. Si nosotros somos cristianos, debemos de entender que esto es realmente lo que se debe de comenzar a manifestar en el hogar. Porque lo primero que cambia Cristo en un muchacho, en un hijo, es su carácter de rebelión en contra de sus padres. Dice en Colosenses 3, versículo 20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada el Señor. Pero también existe un límite, síganme con cuidado, para esta obediencia. Porque cuando un padre es abusivo y cuando un padre es inmoral, entonces el niño no tiene por qué obedecerlo. El Señor no tiene nada que ver con la inmundicia, la injusticia y el abuso infantil. Si un padre abusa de su niño o de su hijastro o de su hijastra, en ese momento, ¿verdad? La mamá, repito, tiene que quitarle esos niños, como actualmente se va a hacer con Michael Jackson, se le van a quitar esos niños porque ese monstruo no puede ni tiene la capacidad moral de educar a esos niños. Si tú ves que tu tío o tu cuñado abusa de sus niños y sabes que hubo abuso sexual, hagamos lo posible porque estos niños sean arrebatados de esta clase de papás. Porque somos enviados no solamente a predicar el Evangelio, sino a poner en libertad a los cautivos. Si un niño puede romper y librarse de esta clase de padres, tiene todo el derecho de hacerlo. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Hay mujeres que llegan a la iglesia con unos lentes así de tipo Cancún. Hasta les digo, qué solazo, hermana.
No, no es el sol, hermano. Entonces, ¿qué le pasa? Se quita el lente y traen el ojo de cotorra de perico africano. ¿Y qué le pasó? Pues mi esposo me dio un planchazo ayer y ¿no ha hecho usted nada? ¿No lo ha ido a denunciar? No, pues es que doña Chole, una hermana, me dijo que tenía que estar sujeta a mi marido y que me aguantara. Le dije, ¿sabe qué, hermana? Eso no es mansedumbre, es mensedumbre. Es un concepto equivocado. La herejía es una verdad llevada a un extremo. Usted no tiene de ninguna manera por qué soportar el abuso físico de su marido. Usted debe de denunciarlo, usted debe de hacer algo y darse cuenta que es una hija de Dios, que tiene usted dignidad, y en este caso no tiene usted por qué soportar eso. ¿Por qué? Porque es el ministerio a lo que vino Cristo. Veamos nosotros, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 42. Lo que dice acerca del abuso de los niños, Marcos 9, 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, o sea, todavía si son cristianos peor, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. ¿Qué dice Cristo? Que ojalá que alguien rescate a estos niños de estos padres abusivos. Cuando dice Cristo, mejor le fuera que se le atase una piedra, el niño no se la puede atar, ¿verdad? El niño no puede echar al mar al abusador. ¿Para quién es esta orden? Para nosotros, los que tenemos la compasión y la misericordia del Hijo de Dios. En el Evangelio de Lucas capítulo 4 se establece el objetivo principal por lo cual Cristo caminó durante 3 años y medio en este planeta antes de morir por nuestros pecados en una cruz. Y miren ustedes de qué forma el Espíritu Santo, confirmando una profecía del Antiguo Testamento, nos habla de cuál es el ministerio cristiano. Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios nos envió a dar buenas noticias a los pobres. Y esta palabra pobre no significa pobres económicamente. Significa a los pobres en espíritu. Los seres humanos que han reconocido su estado paupérrimo delante de un Dios, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que somos limosneros espirituales y que necesitamos desesperadamente que Dios entre a nuestra vida. Esas son las buenas noticias a aquellas personas que sienten su necesidad de Dios. En segundo lugar, me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué significa quebrantados? A los que tienen el corazón hecho pedazos. ¿Cuántos de ustedes tienen su corazoncito hecho pedazos? Me dejó mi novio, bueno, mi novia, o me abandonó mi esposo, me encontré a mi esposo con otra mujer, me decepcionó un hijo, tengo un hijo que me ha traicionado, tengo una hija que se levantó en contra de mí, tengo el corazón hecho pedazos por un dolor moral, pero todos los humanos de alguna forma tenemos nuestro corazoncito partido a la mitad. Jesús vino a sanar tu corazón. Jesús vino a poder instalar en tu corazón ese vacío que te dejó tu novio, tu esposo que te dejó, tu esposa que te dejó, la traición, la desilusión, la frustración que tienes, el abuso que sufriste. Cristo vino especialmente a eso. Esto no lo puede hacer el psiquiatra, no lo puede hacer el psicólogo, no lo puede hacer la doctora corazón, no lo puede hacer el Dalai Lama, ni tus clases de budismo, ni de meditación trascendental. Esto solamente lo puede hacer la sangre del Hijo de Dios. Cristo vino, dice, en tercer lugar, a pregonar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, a los que están presos en el cigarro, presos en el alcohol, encarcelados en la pornografía, con vicios, con fuerzas que sobrepasan su capacidad y su voluntad para poder salir de esta prisión, que es la que te impide que tú puedas triunfar en la vida. Nadie, repito, ni alcohólicos anónimos, ni marihuanos anónimos, ni neuróticos anónimos, nadie te puede librar de esta prisión más que el Hijo de Dios.
Alcohólicos Anónimos te puede quitar el alcohol, neuróticos la neurosis, los marihuanos anónimos la marihuana, etcétera, etcétera, pero solo Dios hace totalmente un hombre nuevo. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Y esa es nuestra misión, abrirle las cárceles a estas personas y decirles, tú no tienes por qué ser adicto a la cocaína. ¿Y por qué volverte impotente sexualmente con la cocaína? Porque la cocaína hace a la gente impotente sexualmente. Tú no tienes por qué seguir en el alcohol, tú no tienes por qué seguir en las drogas, tú no tienes por qué seguir en la pornografía. Cristo vino a libertar a los cautivos, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y finalmente Jesús dijo, visto a los ciegos, a los que no ven, a los que no entienden, a los que no pueden razonar espiritualmente ni discernir espiritualmente las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Solo Cristo te puede quitar las vendas para que tú entiendas por qué hay inundaciones, por qué si Dios es bueno hay terremotos, por qué permite mueren los niños. No lo entiendes porque estás ciego. Porque hay unas vendas intelectuales que no te permiten ver más allá de tus propias presuposiciones filosóficas y de tus propias conclusiones o investigaciones científicas. El mundo espiritual trasciende toda la capacidad investigadora del ser humano, médica y científica. Tenemos que entrar al Espíritu Santo para que Él nos abra ese mundo, esa dimensión que es real, más real que la empírica o que la de los 5 sentidos, y te permita Dios ver detrás del velo que tienes en tus mentes la luz de Jesucristo. Y de poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. ¿Quién en esta mañana no está oprimido por alguna cosa? ¿Qué cosa es la opresión? Sentirte así. Ya nunca voy a salir de Gutierritos. Ya nunca voy a triunfar en la vida. Ya nunca voy a tener otro novio como ese, otra novia como ese. Ya no voy a poder prosperar. Este matrimonio ya no tiene ninguna solución. Es sentirte atrapado, sin ninguna puerta, sin ninguna luz, sin ninguna esperanza. Cristo vino a eso. En medio de tus tinieblas y en medio de tu oscuridad, enviarte una luz y decirte, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y te voy a sacar del pozo de la desesperación. Y te voy a sacar de esa prisión. Y te voy a quitar ese tumor que tienes como esposo si te sigue jeringando la vida. Y te voy a librar de esa mujer que si veo que no va a cambiar, pero yo no vengo a que ustedes sigan siendo esclavos. Cristo quiere que nosotros seamos libres para servirlo, sin temores, sin obstáculos. Él nos quita todo a nuestro alrededor, todo lo que nos estorba nos lo quita, como le quitó a Abraham a Lot. Dios le llamó a Abraham para que tuviera un destino y un camino, y ahí traía el tumor de su sobrino. Ambicioso, codicioso por el dinero, Abraham no podía seguir con su sobrino, Dios se lo quitó. Y así Dios entra a nuestra vida y nos quita esos tumores cancerosos, esas personas, esos amigos. Ese novio te iba a hacer más mal de lo que tú crees, esa mujer te iba a hacer mucho más mal. Dios nos viene como el jardinero, le quita la mala hierba a la flor para que la flor reciba la luz, el agua, el aire, y cualquier jardinero le quitaría cualquier estorbo a su planta para que la planta crezca y dé fruto al 100%. Cuanto más Dios no quiere hacer lo mismo con nuestras vidas. Esta es la razón por la cual la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que vivir una vida de sumisión a nuestros padres. Ahora, en segundo lugar, dice Efesios 6, versículo 1, que la segunda razón para obedecer a nuestros padres es porque es justo. Obedezcan al Señor a vuestros padres, obedecen al Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿Qué es la justicia? La justicia es pagarle a Dios y pagarle a nuestro prójimo lo que es debido, de una forma simple y llana. Es justo que si Dios me da la vida y Dios me bendice y me da trabajo, es justo que yo le dé mi diezmo, ¿verdad? Robar a Dios es injusto. Va en contra de la justicia. Es injusto que una persona te preste dinero y que tú pases 6 meses y no le des un solo abono. 20 pesos de abono. Es injusto. Abicaío en el griego.
Va en contra de la ética que Dios estableció en la Biblia. Es injusto que si tus padres y mis padres nos dieron la vida, como hayas aterrizado en este mundo no importa. A lo mejor veniste de chiripazo, a lo mejor te recogieron en un basurero, a lo mejor eres adoptado, no importa cómo hayamos llegado a esta tierra. Es injusto desobedecer y rebelarte en contra de tus padres. Puesto que los padres, ¿verdad?, nos trajeron al mundo y puesto que ellos tienen más sabiduría y más conocimiento que los niños, es justo que los niños sepan obedecer a sus padres. Vayamos al libro de Proverbios y veamos en el capítulo 6 y algunos otros más, algunos consejos del hombre más sabio que ha existido, que fue el rey Salomón, acerca de la paternidad y de la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Dice Efesios 6, versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Proverbios 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo de su padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. No hay cosa más trágica que un muchacho que le diga, tú viejo no sabes nada, estás pasado de moda, eres de los dinosaurios antiguos. Ahora los niños, ¿verdad?, se creen sabelotodos, o los jóvenes, y creen que el papá no tiene nada que enseñarles, y comienzan a despreciar cuando la Biblia nos enseña lo contrario. Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Quién es un muchacho consentido? Aquí la palabra hebrea para muchacho es un muchacho ya mayor de 17, 18 años. ¿Quién es una persona consentida? Una persona que de niño nunca se atrevieron sus papás a tocarlo, porque tal vez pertenecían al antiguo sistema de pedagogía Montessori. Cuando comenzó la señora Montessori, comenzó a enseñar que a ningún niño en sus escuelas se les reprimiera, ni se les disciplinara, ni se les hiciera nada, porque se les traumaba. Antagónico y totalmente opuesto a la enseñanza de la Biblia. Ahora, ¿por qué comenzaron a llegar a estos extremos en la educación? Aunque este sistema ya ha evolucionado, ¿verdad? Ya en las escuelas Montessori ya nos enseña eso, gracias a Dios. ¿Por qué se enseñó? Porque los padres o abusan de los hijos tratándolos a puros golpes, o nunca les dan disciplina y los tratan con puro mi chiquilín, mi popililín, va a crecer lindo, no lo toquen porque lo vamos a traumar. Son dos extremos gravísimos para educar a los hijos. Tratar a tu hijo a puras patadas, a puras groserías y a puros golpes es dictadura. No eres un papá, eres un dictador. Y tratar a tu hijo con puras caricias y con puro amor es sentimentalismo. Son los dos extremos que la Biblia nos enseña. El hijo necesita los dos ingredientes, como dijo la mamá de los hermanos Wesley en Inglaterra, que los 10 fueron misioneros, entre ellos el más famoso Juan Wesley, y le preguntaron a la mamá de los Wesley, díganos el secreto para educar a sus hijos. Y la señora Wesley contestó, tengo dos ingredientes para la educación de mis hijos, en la mano izquierda la Biblia y en la mano derecha un garrote. Ahora, escuchen, para poder mezclar, ¿cuándo debemos, cómo debemos y cuánto debemos de castigarlos? Y cuánto debemos de perdonarles, necesitamos un tercer ingrediente que se llama sabiduría. Sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si yo en mi vida personal no temo a Dios, ni guardo su palabra, ni soy un hombre íntegro, no voy a poder saber educar a mis hijos. Imposible.
Si soy una madre que no tiene una relación con Cristo y con la palabra todos los días y tengo una comunión con Dios, no voy a tener la capacidad de educar a mis hijos. O se me va a pasar la mano, tratándolos como perritos y a patadas y a puros golpes, o voy a abstenerme totalmente de hacer nada y van a crecer consentidos. ¿Se dan cuenta qué enorme responsabilidad es ser padre? ¿Y cuánto necesitamos a Dios? En tercer lugar, dice Efesios, que la tercera razón para poder obedecer a nuestros padres es que es una orden. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, es la primer orden con promesa. Aquí se está citando el quinto mandamiento, Éxodo 20:12, en la ley de Moisés, que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabían ustedes que de los 10 mandamientos de Moisés, solamente se citan 9 en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el único mandamiento que no se cita ni se nos ordena en el Nuevo Testamento? El cuarto mandamiento: guardarás el sábado o el día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando entramos al Nuevo Testamento, el día de reposo fue dado a Israel. Como llegó una persona y me dice: ¿ustedes por qué no guardan el sábado? Le digo: porque guardamos los 7 días de la semana, te ganamos. Porque el Shabbat, dijo Cristo: vengan a mí los que estén cargados y cargados, y yo los haré Shabbat. Yo les daré el reposo, que era un símbolo bajo la ley de Moisés, ahora es una realidad en Cristo. Lo explica Hebreos 4, el que ha creído ha entrado en el Shabbat, en el reposo de Dios. Entonces yo tengo mi Shabbat el lunes, el martes, el miércoles. ¿Por qué? Porque todos los días debo de echar todas mis ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Dichoso el hombre y la mujer cristiano que ha aprendido a descansar en Dios. Verdaderamente así, Padre, yo no puedo cambiar a mi hijo. Yo no puedo cambiar a mi hija. Yo no puedo cambiar esta situación en mi trabajo. Yo no puedo cambiar aquello. Padre, gracias a Dios, yo no puedo saber qué casa comprar. Yo no puedo saber qué empleo, no sé qué carrera. Gracias, Padre, por Jeremías 10:23. El hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. Padre, te lo pongo delante de ti. Ahí está mi hijo, ahí está mi hija, ahí está mi esposo, ahí está mi trabajo. Yo quiero tener paz. Yo quiero hacer tu obra. Yo quiero servirte. Yo no quiero que nadie me absorba, me robe mis pensamientos y estar todo el día: ay, mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hija, ay, mi esposo, ay, mi trabajo. Y todo este estado de angustia que se vuelve algo crónico en tu vida, te roba el propósito de Dios para tu vida y te hace abortar la misión para lo cual Dios nos llamó. Por nada estén afanados. Filipenses 4, 6 y 7. Es una orden, que no haya nada que provoque en ti preocupación crónica. Ese es el afán. Porque todos de alguna forma nos preocupamos, ¿verdad? Si no te preocupas, eres un cínico. Pero que esta preocupación, ¿verdad? Estoy preocupado por la salvación de mi hijo, por la salvación de mi hija, por mi nieto, etcétera, etcétera. Pero que no se vuelva algo que me robe y que me absorba mis pensamientos el 80% de mi día, de las 16 pocas horas que tenemos diario para servir a Dios. No es justo. Tenemos que aprender a descansar y a reposar en Dios. Desgraciadamente, con mucha frecuencia, la respuesta de los hijos a los padres son contestarles mal y con malos modos. Hablarles irrespetuosamente. ¿Y tú quién eres para gritarme? Cuidado, nosotros los varones, escúcheme, nosotros los varones, que somos la cabeza del hogar, no debemos de permitir nunca la edad que tengan los hijos, aunque tengan 20 años, que le falten el respeto a mi esposa. Porque te tumbo los dientes y te mando al ortodoncista. Jamás debemos de permitir una irrespetuosidad a nuestra esposa de parte de nuestros hijos. Ven para acá, chamaco. Si tú no le vuelves a decir así a tu mamá, ven y pídele perdón. Y le vuelves a decir así a tu mamá y te voy a surtir y te voy a poner las partes sin alma como langosta. De los rojas que se te van a poner. No podemos permitir, escúcheme, dentro del hogar, que los niños, no importa la edad que tengan, falten el respeto, principalmente a su madre. Porque es a la que más le faltan el respeto. Saben con quién se meten, con el papá.
Y si el papá permite esto delante de la casa, está derrumbando la protección de Dios sobre tu propia vida, sobre tu trabajo y sobre tu vida individual. Hay niños que no les prestan atención a los papás. Ay, después me hablas. No escuchan. Otros actúan como saberlo todo. Ay, sí, ya me lo sé, ya no me dices consejos. Otros refunfuñando. Otros obedecen tardíamente. Sí, mamá, ahorita te hago los trastes, pero entre 2 o 3 horas. Y otros, ¿verdad?, hasta han llegado el grado de ponerles a los papás apodos irrespetuosos. El otro día hubo un niño que le dijo a mi papá, le dicen el dragón. En Levítico, en el Antiguo Testamento, capítulo 19, versículo 32, la ley de Moisés dijo este consejo que es, y lo vamos a demostrar, vigente en nuestros días. Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Qué increíble es la Biblia. Qué maravilloso libro de ética, de principios morales, científicos, genéticos, biológicos, geográficos, antropológicos, etcétera, etcétera. Solo Dios pudo haber hecho este libro tan maravilloso que estudiamos y que ha transformado mi vida y tu vida también. Cuando pases delante de un anciano, ¿qué significa? Levántate delante de las canas. Que a los ancianos no importa si es indito o si es rico, no importa cualquier persona de la tercera edad, cuádrate ante ella y ve en la forma en la que la puedes ayudar. Nunca en tu vida pases junto a un anciano sin decirle una palabra amable. Dios lo bendiga, don Panchito, a usted y lo bendigo en el nombre de Jesús. ¿Qué se le ofrece mi jefe? Nunca en tu vida trates de faltarle el respeto o tratar, ay, que se quede sentado, ¿verdad? Vamos a meterle al asilo al viejo ya, para que no esté molestando a toda la familia, porque tú y yo vamos algún día a envejecer también. Y lo que tú siembras lo vas a recoger. A ti tampoco, ni a mí tampoco me gustaría que cuando fuera viejo me metieran a un asilo. Ahora, si no hay una forma, ¿verdad?, de que mi padre y mi madre vivan conmigo, o repartiéndolos en que veía un mes conmigo mi madre y otra vez con los hijos, ¿verdad? Porque hay hijos malagradecidos. Lo que tú hagas, escúchame, lo que tú hagas con tu madre y lo que tú hagas con tu padre, Dios te promete que te va a ir bien en la vida. Yo tengo unos familiares ahí en Cuernavaca que comenzaron a su madre a tratarla de esa manera y a otras niñas las recogieron de otros familiares que ellos tenían porque la mamá no podía sostenerlos. Cuando llevaron a su hogar a estas niñas, que la mamá no las podía sostener, y a ese viejito, esta persona ahí en Cuernavaca, que va a la iglesia de Cuernavaca, de mi hermano que es el pastor allá, comenzaron en 15 días a prosperar en su negocio. Tenía 7 años sin trabajo. Cuando él hizo esto, tender la mano a un anciano y a niños desprotegidos, Dios abrió las puertas de los cielos y lo comenzó a bendecir, porque somos nosotros los brazos de Jesús, las piernas de Jesús, la mente de Jesús, tenemos la mente de Cristo, dice 1 Corintios 2. Dios es un Dios que quiere tocar a la humanidad, ayudar a la viuda, al anciano, a los niños, a los marginados, a los desprotegidos, a los indefensos, a los frágiles. Y cuando tú como cristiano, escúchame, haces eso, no tienes idea. Por eso dice, es el primer mandamiento con promesa. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan en esta mañana, no les ha ido bien en la vida porque trataron mal a sus padres y no les han pedido perdón. Y si tú en esta Navidad, en este mes, aprovechas para hacer la paz con las personas con las que tú has fallado, que dime tu mamá, mi mamá, es que usted no sabe quién fue mi madre, hermano. Mire, les voy a contar un ejemplo rápido que me sucedió. Yo tenía 3 años en Cristo, 2 años y medio en Cristo, vivía en Acapulco. Y me fui de misionero a la sierra. Recorrimos toda la costa chica y la costa grande de Guerrero. Y andaba con un muchacho misionero que se llamaba Memo. Él vive ahorita en Estados Unidos. Y un día al llegar a Acapulco, me dice Memo, Armando, quiero que me acompañes a visitar a mi mamá.
Claro que sí, le dije con mucho gusto. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que se estaciona en la zona roja de Acapulco. O sea, es el lugar donde viven las prostitutas y ofrecen sus cuerpos por dinero. Nos bajamos del carro, yo creí que me estaba jugando una broma. Me dice, no es broma, acompáñame. Y entramos a una cantina y estaba una señora, que me toquen la del estrés, y llega Memo por detrás y la agarra y le dice, mamita, te vengo a traer tu cena. Yo me quedé así, sí, pónmela ahí, le dijo ella, ahí déjamela. Está bien, mamá, te traje unas tortas, juguito, te traje yogur, ¿se te ofrece algo más, mamita? Nah, ya vete, ya déjame ahí las cosas ahí. Muy bien, mamita, estoy en Acapulco, te voy a venir a ver diario, a ver qué se te ofrece. Cuando yo salí de ese lugar, yo estaba empapado de lágrimas. Y dije, esto es verdaderamente amor. Sin ver quién es su madre, ni lo que le hizo su madre, este hombre ama incondicionalmente aquella por lo cual él está en este mundo. Este amor de este muchacho hizo que esta mujer se convirtiera y ahora es misionera en Panamá. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Se imaginan a esta mujer? Algún día la vamos a invitar a algún desayuno que pase aquí, como ustedes conocen aquí a la Rosa que estuvo con ustedes. Mujeres que que Dios las levantó del fango, del lodo. Porque Cristo vino por esas clases de personas, por los enfermos, no por los que se creen sanos. Cristo les dijo a los religiosos, las prostitutas y los borrachos van delante de ustedes al reino de Dios. Los peores hombres y mujeres en el mundo que Dios ha salvado han sido los más grandes apóstoles. Para no ir tan lejos, el apóstol Pablo era asesino de cristianos. Se dedicaba a matar cristianos, a perseguir a cristianos. Y por eso dijo, como un abortivo, Dios me escogió a mí, soy el último de los siervos de Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ese amor de ese hijo por su madre hizo que su madre se convirtiera, y Dios la tiene ahora como un trofeo. Es un trofeo de Dios, como Ada Rosa y como miles de mujeres, y son la gente que tenemos que abrirle nosotros los brazos. ¿Por qué? Para que no te vuelvas un fariseo y te des cuenta y no digas, pues yo no soy como esas personas yo era mala, pero no tan mala como esa. Cálmate, Santa Catarina. Deuteronomio 27, versículo 16. Deuteronomio 27, 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra maldición? Porque hay 6 palabras para maldecir en el hebreo. Esta palabra es arar. Y escucha lo que significa: obstaculizar, detener, impedir, abortar. Cuando la Biblia dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, Dios nos está diciendo, si tú maldices a tus padres o eres, en otras palabras, irrespetuoso, o los ofendes, o no los ayudas, o cualquier conducta que tengas contra ellos, vas a impedir que yo te bendiga, vas a impedir que te prospere, vas a abortar la misión para lo cual te llamé en la vida. Eso se llama maldición. Maldición es detener algo que Dios quiere bendecirme. ¿Y por qué no me va bien en la vida? ¿Y por qué no prospero? ¿Y por qué no tengo trabajo? ¿Y por qué no va en matrimonio? Porque tal vez en tu pasado deshonraste y desobedeciste e insultaste a tu padre o a tu madre. Que mi padre fue el mocho orejas, ya oímos el testimonio de esta mujer prostituta. Que mi madre, usted no sabe lo que me hizo, ahora perdónala. Perdónalos. Tú no eres juez ni yo tampoco. Limpia tu corazón y perdónalos y déjales el juicio a Dios. Pero tú y yo, honrémoslos. Démosles el valor, démosles el aprecio, démosles el respeto que Dios demanda de nuestras vidas para que nos vaya bien en la vida.
Honrar significa mucho más que obedecerlos, significa mostrarles respeto y amor. Preocuparse por ellos mientras vivan y mientras nos necesiten. Hacer lo que humanamente podamos por poder ayudarlos. Y finalmente, en Efesios dice la Biblia que en cuarto lugar, Dios nos manda a obedecerlos y honrarlos porque la obediencia trae bendiciones. A ver otra vez, la obediencia trae bendiciones. La desobediencia trae maldiciones. Entonces Dios ha asociado, Dios ha ligado mi obediencia a Él y a su palabra para que en la vida me vaya bien. Y vean las dos bendiciones que Dios nos da. Número 1, versículo 3, para que te vaya bien. Y número 2, para que seas de larga vida sobre la tierra, o sea, vivirás largos años. Vamos a explicar qué quiere decir esto, para terminar. Esto no significa que el que muera joven ha sido porque fue desobediente a sus padres, sino que se está estableciendo un principio espiritual muy importante. Cuando los hijos son obedientes, esto es lo que significa, escaparán de muchas tentaciones y de muchos pecados y peligros, por lo que serán librados de las cosas que amenazarían sus vidas y les impedirían vivir mejor. Les voy a dar un ejemplo. Si yo, de joven, antes de casarme, fui un buen hijo y obedecí a mis padres, y el diablo me manda a una mujer mala, que no es la que Dios me mandó a mi vida, el hecho de que yo viva en obediencia a mis padres me librará de esa mujer. Y Dios, por la babota que se me cae de menso, ¿verdad? Y de que no sabe distinguir el joven qué tipo de mujer es, Dios sabe, según de Pedro 2:9, librar de tentación a los piadosos. Y Dios te va a quitar a esa mujer, le vas a chillar, vas a creer, pero es una cirugía que es porque tú eres obediente a tus padres. Esto es lo que significa. Tú tenías amigos que a lo mejor te iban a arrastrar a la fornicación, al alcohol o a las drogas. Si eres un buen hijo, Dios te libra de esas amistades. Eso es lo que significa. Vives más tiempo porque el pecado nos roba lo mejor que Dios nos quiere dar. Y el maltrato y la rebelión a los padres es aquello que nos hace perder la bendición de Dios. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por habernos dejado en la Biblia la forma de cómo vivir. Gracias, Padre, porque estos consejos no vienen de la psiquiatría ni de la psicología. No son consejos de hombres. Son consejos que vienen de ti, Señor, nuestro Creador y legislador de la moral. Tú eres nuestro fabricante. Nosotros somos el producto de tu fábrica. Y solo tú como fabricante conoces las necesidades de tu producto y cómo tu producto funciona más adecuadamente. Hijo mío, dice el Señor, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad hacia tus padres. Ámalos y respétalos. Escucha la enseñanza de un padre y está atento para que conozcas cordura. No desampares mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía: hijo mío, hija mía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia ante todas las cosas, para que ella te engrandezca y te honre cuando tú la hayas abrazado. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, en esta mañana, después de oír tu palabra, te damos las gracias por recordarnos que en la sangre de Cristo hay perdón. Y cualquiera de ustedes en esta hora que haya deshonrado a sus padres, que haya tenido una conducta equivocada a sus padres, o aún más, que esté amargado contra alguno de sus padres, en esta mañana arrepiéntete.
Líbrate de esta maldición en tu vida. Descansa y echa sobre la cruz esta amargura, esta falta de perdón, y perdónalos. No importa lo que haya sufrido de parte de ellos, perdonémosles. No somos nosotros jueces, Dios es el juez. Nuestro papel y responsabilidad en el Señor es honrarlos. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por cada uno de nuestros progenitores, porque estamos aquí gracias a ellos, a que tú los usaste como un instrumento para venir a este mundo. Y te pedimos, Padre, que los bendigas. Bendice a mi Padre, Señor, bendice a mi Madre. Enséñanos a vivir en paz con ellos, a perdonarlos, a honrarlos, a darles el valor y la apreciación que tú les das, para que podamos en la vida ser librados de tentaciones, de pecados, y sobre todas las cosas, que podamos vivir bajo tu bendición y no bajo la maldición. En esta mañana hay muchos de ustedes que no tienen todavía una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Dios nos dice que de tal manera Él te ama. Escucha, Dios te ama. El diablo te ha hecho creer lo contrario, pero la Biblia dice que Dios nos ama con amor eterno. Pero que tus pecados han impedido que Él pueda hacer en ti la obra que Él quiere hacer. Esta cosa que ha impedido que tú puedas en la vida salir adelante es el pecado. Y la Biblia dice que Cristo en la cruz llevó este pecado en tu lugar y en mi lugar. Y si tú te arrepientes de ese pecado, de esos pecados, en esta mañana, Él te perdona porque Él pagó por nosotros en nuestro lugar en una cruz. Y esa cruz desafía nuestra sabiduría y esa cruz desafía nuestro entendimiento. Porque en la cruz de Cristo está el poder y la sabiduría de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para que en esta mañana yo pueda salir con esa paz que no tengo. Ahí desde tu lugar, dile a Cristo estas palabras. Señor mío y Dios mío, en esta mañana reconozco que soy pecador, que te he ofendido con mi vida. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo llevó en mi lugar mis pecados. Y con su sangre derramada, tú me limpias de todas mis maldades. Creo que tu Hijo es el Mesías y que fuera de Él no hay salvación ni esperanza para mi vida ni para mi familia. Señor Jesús, te puedo hablar porque sé que vives y que a los 3 días resucitaste. Y como estoy seguro que vives y venciste la muerte, te invito a mi vida, a que entres en este instante como mi Señor y mi Salvador, y me cambies y me hagas la persona que tú quieres que yo sea, porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.